Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 al 11. Bien, hermanos, pensando en los que no pudieron estar en esta serie de predicaciones del libro de Apocalipsis, quisiera volver a enfatizar la importancia de entender la estructura, o por así decirlo, la forma en la que está organizada este libro. Para que tú puedas entender Apocalipsis, tienes que entender cómo está ordenado todo este material. El libro de Apocalipsis está organizado en 7 visiones. 7 visiones que no son cronológicas. 7 visiones paralelas, la una de la otra. Y todas estas 7 visiones nos están contando un mismo acontecimiento, una misma historia. La historia de lo que ha de ocurrir entre la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Hermanos, el libro de Apocalipsis es la historia de la primera venida de Cristo y cómo su iglesia ha ido peregrinando en este mundo, está peregrinando, ha de peregrinar hasta que Él vuelva por segunda vez. Juan, a través de estas 7 visiones, nos quiere mostrar desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, todo lo que ha de acontecer con la iglesia del Señor. Por eso, hermanos, les decía el domingo pasado que el libro de Apocalipsis está organizado muy similar a los evangelios. En la Biblia tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios nos están contando una misma historia, la historia de Jesucristo, de principio hasta fin. Mateo, Marcos y Lucas y Juan nos cuentan la misma historia desde diferentes ángulos, desde diferentes enfoques, enfatizando un aspecto del carácter del Señor. Por ejemplo, cuando tú lees Mateo, te vas a dar cuenta que Mateo quiere mostrarnos a Cristo como el Rey del mundo. Cuando lees Marcos, ves que Marcos quiere mostrarnos que Cristo es el siervo sufriente. Cuando lees Lucas, ves que Lucas quiere enseñarnos que Cristo fue como nosotros, 100% hombre. Y cuando vas al evangelio de Mateo, te das cuenta rápidamente que Juan quiere mostrarte que Jesucristo es Dios. Los 4 son paralelos, no son cronológicos, son 4 evangelios que nos están narrando un mismo evento. De igual manera es Apocalipsis. 7 visiones que Juan tiene, y las 7 visiones apuntando a un mismo evento: los acontecimientos de la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Por eso cuando tú lees Apocalipsis, hayas mucho parecido en cada una de esas visiones. ¿Se acuerdan, hermanos? Porque todos datan de un mismo periodo de tiempo. Como decía Bill, este comentarista hablando de Apocalipsis, decía Bill, este libro consiste en una serie de visiones paralelas en las cuales Dios expresa las mismas verdades de diferente manera. Y saben, hermanos, es interesante cuando uno va al estudio de este libro y se da cuenta rápidamente que uno de los temas más predominantes del libro de Apocalipsis, por ejemplo, es el juicio de Dios. El juicio de Dios que ha de venir en la segunda venida de Cristo. Y es interesante cómo las 7 visiones desde diferentes ángulos, enfoques, nos revelan cómo será ese juicio. En la primera visión, el capítulo 1 al 3, pudimos notar nosotros que el Señor amenaza, advierte de ese juicio a sus 7 iglesias. ¿Recuerdan, hermanos? Él dice, por ejemplo, a una de sus iglesias: arrepiéntanse, no sea que yo venga a ustedes con la espada de mi boca. Una amenaza de juicio. Pero cuando tú vas a la segunda visión, que consta los capítulos 4 al 7, te vas a encontrar, hermanos, que ese juicio ya ejecutado es terrible para los hombres. Tan terrible que los rebeldes contra Dios dirán a los montes y a las peñas: escondednos del rostro del Señor y de la ira del Cordero.
Apocalipsis 6:16 está ese acontecimiento ahí. Cuando tú vas a la tercera visión, los capítulos 8 al 11, encuentras el mismo tema, el juicio del Señor. Pero esta vez Juan dice que ese juicio será a través de relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Se dan cuenta? Es el mismo juicio, pero viéndose desde diferentes ángulos. En la cuarta visión, hermanos, ¿recuerdan ustedes cuando vimos al segador que viene a este mundo a segar su trigo y su uva? Ahí nos dice que el Señor juzgará a los hombres en este mundo. Y como un segador que agarra sus uvas y los pisa en su lagar, así Dios un día a cada impío, a cada incrédulo, los destruirá pisándolos en el lagar que se llama el lagar de la ira de Dios. Ahora, hermanos, nuestro pasaje, el capítulo 16, se encuentra en la quinta visión. En la quinta visión data, hermanos, desde el capítulo 15 al capítulo 16. O sea, estamos en la quinta visión que tuvo el apóstol Juan. Y el tema también predominante de ese capítulo 15 es el juicio de Dios, hermanos. El juicio final. Pero saben, hermanos, esto que Juan va a ver del juicio final es más fatal, es más terrible que los otros juicios que Juan vio en las anteriores visiones. La perspectiva que el Señor le va a mostrar a Juan, hermanos, de este juicio, ahora se ve más intensa, más terrible. ¿Por qué? Porque, hermanos, es a través de la visión de este juicio que Dios ha de consumar toda su ira sobre este mundo. Esta visión que Juan va a ver de juicio de Dios a través de las 7 copas de ira son la consumación, hermanos. Es la furia de Dios en su máxima expresión. Es Dios castigándole al hombre totalmente y severamente. Por eso en el capítulo 15, vaya conmigo en su Biblia, versículo 1, Juan, cuando ve esta visión de las 7 copas, Juan dice: esta visión era grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esto es grande y admirable, dice Juan, porque en estas 7 copas, en esta visión que les voy a mostrar, está consumada la ira, la furia de Dios. Y hermanos, el domingo antepasado, recuerdan, nosotros vimos la introducción a esta visión de las 7 copas. En esta tarde, hermanos, vamos ahora a ver lo que Juan vio. ¿Cómo será este juicio fatal que Dios traerá sobre los impíos, sobre los incrédulos? Y es por eso, hermanos, que he titulado este mensaje: la consumación de la ira de Dios. Así se llama, hermanos, esta prédica: la consumación de la ira de Dios. Y hay 3 cosas que en nuestro texto vamos a ver. ¿Está bien? En el versículo 1 usted va a notar un mandato: el mandato de la ira de Dios consumada. Hay una orden que se da en el versículo 1. En el versículo 2, 3, 4 y el versículo 8 al 11 vamos a notar la ejecución de la ira de Dios. ¿Cómo Dios ejecutará su ira sobre este mundo? Y en el versículo 5 al 7, hermanos, ahí van a notar en paréntesis 5 al 7, vamos a ver la alabanza que hace un ángel frente a la ira de Dios. Hay un ángel que mientras el Señor va a derramar su ira, le alaba, entona un himno a Dios, un himno de adoración. Y vamos a ver cuál es ese himno. ¿Está bien? Entonces, vayamos en primer lugar al mandato de la ira de Dios consumada. Leamos el versículo 1, hermanos, con nuestras Biblias. Dice la palabra del Señor: oí una gran voz que decía, que desde el templo, voy a volver a leer, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad
sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Juan está escuchando desde el templo una voz, dice Juan. Y esta voz es especial, porque es una gran voz, dice él. Una fuerte voz, una voz majestuosa que sale del templo de Dios en el cielo. La pregunta es, hermanos, ¿quién era el que estaba hablando en ese templo? ¿De quién es esta voz? ¿Será de un ángel? ¿Será de algún arcángel? No, hermanos. La voz que Juan está oyendo es la voz del Dios soberano del universo. Y esto lo podemos corroborar de acuerdo al contexto del pasaje. En el capítulo 15, versículo 8, Juan nos dijo que en ese templo se llenó humo. Ese templo se llenó de humo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la gloria y el poder de Dios y nadie podía entrar en ese templo. Voy a dar lectura al versículo 8. Dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Quién estaba en el templo? Estaba la gloria de Dios y el poder de Dios humeando en ese templo. Por eso, hermanos, podemos deducir en el versículo 1 del capítulo 16 que el que está hablando en ese templo no es otro sino Dios mismo. Juan está oyendo la voz de Dios y Dios habla y se dirige a 7 ángeles, dice el verso 1. Se dirige con una orden, con un mandato directo y preciso para estos 7 ángeles. ¿Y cuál es ese mandato? Dice el verso 1: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vayan directo, vayan a la tierra y preciso, derramen toda mi furia sobre la tierra. Literalmente la palabra sobre la tierra también se puede traducir entre la tierra. En otras palabras, hermanos, lo que Dios está ordenando a sus ángeles es: emitan mi juicio y derramen sus copas de ira sobre este mundo, sobre la tierra. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿y por qué Dios tiene que ordenar cosas sobre esta tierra? ¿Por qué? ¿Nunca se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué Dios tiene que emitir cosas sobre este mundo? ¿Saben, hermanos, por qué? Porque este mundo le pertenece al Señor. Él es el creador de la tierra. Nadie puede ordenar sobre algo que no es suyo, ¿sí o no, hermanos? Nadie. Tú puedes ordenar y mandar sobre algo que te pertenece. Es porque le pertenece a Dios la tierra y porque Él hizo la tierra que Él tiene derecho de poder ordenar y mandar cosas que se hagan sobre este mundo. Y el libro de Apocalipsis nos dejó claro, hermanos, eso, que Dios es el único soberano, el único dueño y propietario de esta tierra. ¿Por qué lo hizo? En Apocalipsis 14:7, el Señor nos dijo: temed a Jehová y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Él hizo el cielo, pero Él también hizo la tierra. Él es el dueño. ¿Nosotros qué somos, hermanos? Nosotros simplemente somos administradores. Hermanos, algunos de ustedes viven en alquiler. Tú puedes decir, donde estás viviendo en alquiler, esto es mío. No. Tú sabes bien, si vives en un alquiler, que tarde o temprano va a llegar el propietario y tienes que entregar ese lugar tal cual como el propietario te entregó. Tú tienes que rendir cuentas de ese lugar. Nosotros estamos en un alquiler, hermanos. Esta tierra no es tuya ni mía. Tú no hiciste esta tierra, hermanos. Es Dios. Él es el dueño del universo, de este mundo. Y, hermanos, en sus designios eternos,
Él se ha propuesto a hacer cosas en esta tierra, sobre esta tierra. Y una de las cosas que se ha propuesto para hacer en este mundo es castigar. Castigar. Quiero que eso grabes en tu cabeza. Castigar a los incrédulos, a los rebeldes a su nombre. Y lo que el Señor se propone y quiere, el Señor lo va a cumplir. En Isaías capítulo 46, versículo 10, la palabra del Señor nos dijo esto. Dice, hablando de Dios, Él es el que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así dice el Señor, hermanos. Haré todo lo que yo quiero. Y el libro de Daniel añade, hermanos, ¿y quién podrá detener su mano? Decía el profeta Daniel. ¿Quién podrá detener la mano del Señor? En Daniel capítulo 4, versículo 35, Nabucodonosor declaró, Dios hace en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra según su voluntad, dijo Nabucodonosor. Él hace lo que quiere con su creación, con lo que Él ha hecho. Y dice Nabucodonosor, no hay quien detenga su mano. Lo que Dios se ha propuesto hacer, no hay quien lo pueda detener. Si Él ha dicho que hará eso, lo hará. Y hermanos, lo que el Señor le está mostrando a Juan es nada más y nada menos que el castigo que Él se ha propuesto hacer a los incrédulos, a los impíos, a los que nunca han respetado su nombre, nunca le han servido. Niños que están aquí, adolescentes, si ustedes no conocen al Señor, si ustedes no sirven a Dios, Dios se ha propuesto castigarlos y derramar todo el ardor de su ira sobre ustedes, si es que les encuentren aquel día sin Cristo. Si tú, amigo y amiga, estás aquí en medio nuestro, tienes que entender que Dios ha decidido voluntariamente ejercer justicia sobre este mundo. Y una de las formas en que Él va a ejercer justicia es castigándote por tus propios pecados. Y sabes, ni tú ni yo vamos a poder detener lo que Él se ha propuesto hacer. Es por eso, hermanos, que los ángeles mandados por Dios ejecutan ahora el juicio sobre esta tierra. Y quiero que vayamos ahora al segundo encabezado, hermanos. La ejecución de la ira de Dios consumada. Ya vimos el mandato. ¿Quién da el mandato? Dios. Ahora vayamos a la ejecución. Dice el verso 2, leamos la palabra del Señor. Fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Lo primero que el Señor hará sobre la tierra es dañarla. Eso es lo que está diciendo el texto. El Señor dice a uno de sus ángeles, al primero, derramen mi ira entre la tierra, sobre la tierra. El Señor, hermanos, contaminará la parte más vital de la vida de un ser humano, la tierra. Hermanos, el ser humano depende en un sentido de la producción de la tierra, de lo que sale de la tierra. Nosotros comemos los alimentos que nos da la tierra. Y lo que nos dice aquí la palabra del Señor es que Él destruirá y contaminará la tierra, las cosas que hay en la tierra. Y eso, hermanos, en consecuencia producirá, dice, enfermedades como úlceras en los seres humanos, úlceras pestilencia, en otras palabras, lo que se nos está mostrando aquí es una llaga maligna, una llaga podrida que aparecerá en el cuerpo de las personas, una llaga que será, hermanos, un dolor insoportable para los hombres. Úlceras. Algo similar ocurrió en Egipto, ¿se acuerdan, hermanos? En las 10 plagas. Dios también a los egipcios los castigó con úlceras. Eso está en Éxodo capítulo 9, versículos 10 y 11. Pero saben, hermanos, lo que pasó en Egipto fue algo parcial. O sea,
fue algo simplemente de una nación. Pero lo que se nos está mostrando aquí es algo total. Dios castigará a todos sus enemigos con esta úlcera, con esta llaga podrida, que les producirá un dolor insoportable en su cuerpo. Visitando algunas regiones, hermanos, cuando fui en el año 2014 a Colombia, fui a Cartagena y estuve en algunos lugares, hermanos, donde la gente es pobre y no tiene la posibilidad de ir al hospital. Y hermanos, de verdad, ahí vi niños, mujeres que tenían una especie de sarna en el cuerpo. Ellos consumían agua había un rito ahí y consumían de ese río el agua. Y saben, hermanos, todos los desechos, las heces fecales llegaban a ese río y ellos de ahí tomaban agua porque eran bien pobres la gente. Y saben, hermanos, yo veía cómo esos niños y esas mujeres gritaban de dolor por lo insoportable que era, hermanos, el ardor de sus llagas. Pues aquel día, hermanos, Dios, a través del daño que traerá a la tierra, hará que los seres humanos sean castigados con algo similar en sus cuerpos: úlceras y pestilencia. Juan nos dice en el versículo 2 que esto ocurrirá sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. O sea, en otras palabras, todos los que han sido seguidores de la bestia y han adorado a su imagen, todos los rebeldes contra Dios. Pero eso no es todo lo que el Señor hará, hermanos. En el versículo 3 nos dice que el segundo ángel derramó su copa ahora sobre el mar. Ahora el daño que el Señor hará será sobre el mar. Y dice que este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Saben, hermanos? Tal vez para nosotros no es algo fuerte eso, porque como bolivianos no tenemos mar. Y uno podría pensar: ya me salvé, pastor, esto no va a pasar aquí porque los bolivianos no tenemos mar, no nos afectará tanto. No, hermanos, ¿saben? Para un romano, que es a quien está escribiendo Juan, un ciudadano romano, el mar, hermano, representaba toda su economía. Los romanos dependían de todo el comercio marítimo. Un romano sin mar no podía comer, no podía, hermanos, vender, no podía hacer comercio. Todo el comercio del Imperio Romano, para su crecimiento y su fortalecimiento, dependía enteramente del comercio marítimo. Y es como si Dios estuviésemos diciendo ahora: yo voy a destruir en todo lo que ustedes han puesto su corazón y su subsistencia. Voy a destruir oro y plata. Voy a destruir todo lo que tenga que ver con su sustento, con su trabajo. El Señor, hermanos, cuando venga, hará una destrucción total. Y dice el texto en el versículo 3 que el mar se convirtió en sangre. ¿No le recuerda eso algo? Egipto. Las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. Pero saben, hermanos, esta sangre, dice, va a heder. Será una sangre como de muerto. ¿Han visto, hermanos, la sangre de muerto? Fétido. Cuando vimos la visión de las 7 trompetas, nosotros vimos ahí también que el Señor mandó juicio, hermanos, y manda juicio. Perdón, a través de el declive económico de las naciones. En las trompetas vimos que el Señor castigó 1/3 del mar y murieron 1/3 de animales en el mar. Pero no fue todo, hermanos. Pero cuando venga el juicio y se derrame esta copa, dice que todos los seres vivos dentro del mar morirán. Ahora, no solo el Señor, hermanos, castigará a través de esto al hombre. Dice el versículo 4, leamos nuestra Biblia: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. El tercer punto del Señor, enfoque del Señor, serán los ríos.
Y los ríos, hermanos, para cualquier ser humano es su vitalidad. Nosotros tomamos agua del río, hermanos. No tomamos agua de mar, porque el agua de mar es salada. Si no hay río, hermanos, no hay agua para tomar. Y si no hay agua para tomar, entonces hay sed. Y ahí es donde el Señor está apuntando. El Señor castigará a los hombres con la falta de suministros de agua. Y a todos. Las aguas y los ríos serán también destruidos. Eso dice el texto. Serán destruidos los ríos de tal manera que el hombre no tenga nada que tomar, nada que beber. ¿Alguna vez, hermano, has estado de sed y no había forma de tomar agua, hermanos? Es un dolor insoportable, hermanos. Es una ansiedad horrible. Yo nomás les digo a algunos jóvenes que jugamos, ¿verdad? Un partido, 2 partidos, tenemos sed y no hay, hermanos, ¿quién nos dé agüita? Por lo menos los casados tenemos a nuestras espositas, hermanos, y siempre nos sirve. Pero un soltero no tiene. Y el soltero sufre. No hay agua, no hay quien le alcance. Hermanos, será 1000 veces peor que eso. Eso está diciendo el Señor. Esta copa se derramará sobre los ríos. Ahora, no solo tenemos, hermanos, aquí la tierra afectada, no solo tenemos el mar afectado, no solo tenemos los ríos afectados. Leamos el versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Ahora el Señor apunta al sol. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Dice el versículo 8, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Lo mismo vimos, hermanos, en la visión de las trompetas. Sí, el Señor ha estado emitiendo sus juicios a través de lo que está sucediendo con el sol, hermanos, y nosotros ya vimos eso, ¿verdad? Poco a poco la capa de ozono va, hermanos, así decirlo, rompiéndose, y el sol va siendo más candente, hermanos. Pero ese es algo, por así decirlo, parcial. Lo que sucederá cuando Cristo venga en juicio, dice el Señor, es que el sol será tan fuerte, que quemará a los hombres con su gran calor, hermano. Los rostizará, es lo que está diciendo el texto, los quemará. Y saben, hermanos, lo que harán las personas frente al inminente juicio de Dios. Las personas están conscientes de lo que ha de ocurrir, estarán conscientes de que es Dios el que está haciendo eso. Y en vez de arrepentirse, dice el versículo 9, vayamos con nuestras Biblias, los hombres blasfemarán el nombre de Dios. Dice el texto, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, atacaron el carácter de Dios, injuriaron a Dios. Y hablaron en contra de Dios, lo que está pasando en el pasaje. Y no se arrepintieron para darle gloria. Aunque Dios esté derramando toda su ira y su juicio, dice Juan, el hombre endurecido, ebrio de sus pecados, seguirá rebelde contra su Creador. Lo blasfemará y no se arrepentirá. Dios, hermanos, continuará emitiendo sus juicios sobre esta tierra. Y en el versículo 10 y 11 encontramos el quinto ángel. Y este quinto ángel derrama su copa, dice el versículo 10, sobre el trono de la bestia. Ahora, nosotros, hermanos, vimos el trono de la bestia y vimos nosotros que la bestia en el libro de Apocalipsis simboliza, hermanos, a todo gobierno político que se ha opuesto a la voluntad de Dios, que ha ido en contra de su voluntad y ha ido, hermanos, en contra del pueblo de Dios. Y hablamos de eso. Esa es la bestia. Por eso aquí, por ejemplo, en el versículo 10, leamos, dice que cuando el ángel derrame su copa sobre el trono de la bestia y su reino, ese reino se cubrió de tinieblas. ¿Se dan cuenta? Es tronos, reinos. Está hablando, hermanos, de gobierno. La bestia es el gobierno político, opositor a Dios, contra Dios, a lo largo de la historia de la era cristiana. Para ese tiempo, hermanos, la bestia para los cristianos era el imperio romano, Nerón y todo su gabinete y todos sus secuaces. ¿Por qué? Porque ellos eran los que blasfemaban el nombre de Dios y mataban a los cristianos.
Hoy en día, hermanos, podemos ver que esa bestia puede ser cualquier gobierno, cualquier sistema político que esté oponiéndose a los decretos de Dios y a su voluntad. Hay gobiernos, hay sistemas políticos que están promoviendo la igualdad de género, la ideología de género, perdón, el aborto, la promiscuidad sexual y muchas otras cosas más, hermanos. ¿Y saben? Dios, cuando venga en su juicio, nos hará entender, hermanos, escúcheme bien esto, que el Estado, que el gobierno nunca fue nuestro Dios. ¿Saben? Hay gente, hermanos, que es tan estatista. Tal vez no entiendes ese concepto. ¿Qué es el estatismo? El estatismo, hermanos, es una obsesión por el gobierno político. Hay gente, hermanos, que está dispuesto a morir por su partido político. Hay gente que habla más, incluso entre cristianos, de política que de Cristo. Defiende más a un hombre, que es su prototipo de presidente, o el presidente como tal, más que la persona de Jesús. Y hay personas que dicen, pero ven al gobierno como la madre, ¿entiendes? Como su madre. El gobierno tiene que darme esto, y mi gobierno me da plata, me da esto. Así hablamos, hermano, me da todo. Todo me da el gobierno. Sin este gobierno no hay nada, todo se derrumba. Vimos nosotros cuando hablamos de la bestia. ¿Se acuerdan cómo dice la bestia? ¿Quién como yo? Dice la bestia. ¿Quién como yo? Nadie. Pues, hermanos, cuando el Señor venga, dice que el trono y el reino de la bestia estará en tinieblas. Dios hará eso. Y cuando las personas vean, versículo 10, cuando los incrédulos, los que han puesto su vida en esta bestia, vean lo que Dios hará con ella, dice el verso 10 que se morderán con dolor sus lenguas. Uy, interesante eso. Se morderán con dolor sus lenguas, viendo cómo Dios agaza al Estado, agaza al gobierno, agaza a este presidente y, hermanos, lo destruye. Ahí el hombre sabrá que el gobierno no era nada delante de la presencia del Señor. Y el versículo 11, hermanos, termina el relato diciéndonos que estos blasfemarán contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus llagas podridas, por sus úlceras, y no se arrepentirán de sus obras. Dolor, desesperación es lo que les espera, dice Juan, a todos los enemigos de Dios. Ahora, hermanos, el juicio de Dios se ejecutará. Tarde o temprano, hermanos, esto ocurrirá. Pero es sorprendente en el pasaje que mientras está Dios juzgando al pecador, al impío, su pecado, dice el versículo 5, vayamos ya con nuestras Biblias, hay un ángel que eleva un himno a Dios, canta a Dios en medio del furor de la ira de Dios. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, una alabanza frente a la ira de Dios. Dice el versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Dice, vi un ángel, que es el ángel de las aguas. Ahora, no es importante, hermanos, saber quién es este ángel, pero es importante en el pasaje identificar lo que dice este ángel. Y lo que está diciendo el ángel en este verso es, Señor, lo que tú estás haciendo es lo correcto, es justo. Tú estás dando por fin el pago a todos los que se han revelado a tu nombre, pues tú eres santo. Tú eres santo, le dice el ángel. Eres limpio de ojos para ver el mal, apartado, sin mancha. Has sido un Dios bueno y misericordioso, pero estos se han rebelado contra ti, han ido contra tu voluntad. Y es justo. En el versículo 6, la última parte dice, pues es lo que se merecen. Imagínense eso, hermanos, es lo que merecen. Nadie más que Dios sabe lo que el impío merece por su impiedad.
El salmista en el Salmo 5, recuerdan bien la palabra del Señor, decía el salmista: Señor, porque tú eres un Dios santo, un Dios tan santo que no te complaces con la maldad. El malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti. No estará contigo el malo, porque tú eres un Dios santo. Y el ángel le dice: Señor, qué justo eres. Señor, versículo 7, ciertamente eres todopoderoso y tus juicios son verdaderos y son rectos. La palabra recto tiene que ver, hermanos, con correcto. Me acuerdo una vez cuando hablábamos de dar chicote a los hijos, castigo, hermanos, ¿verdad? Decía un hermano en una consejería: pastor, cuando yo le chicoteé a mi hijo, parece que me he sobrepasado, decía un hermano. Pucha, mucho también le latillaba. Otro hermano decía: pastor, cuando yo le chicoteé a mi hijo, en vez que él llore, yo he llorado. Ya no he podido chicotear. No sabemos si ¿verdad? El castigo, si es justo o no es justo. A veces uno le da más y otro le da menos. No, hermanos, cuando Dios tome a cada ser humano y lo agache y lo castigue, el látigo que le dará, hermanos, la disciplina, el castigo que le dará, el chicote, será, hermanos, recto. La fuerza que él utilizará será la fuerza que él merece. Se lo merece. ¿Por qué? Porque él es santo. ¿Saben, hermanos? El pecado más grande que ha cometido este mundo es que ha olvidado a su Creador. El pecado más grande que un día nosotros hemos cometido como hijos de Dios, hermanos, es que hemos sido rebeldes a aquel que nos creó. Y ese es el pecado más grave que este mundo comete hasta el día de hoy. Que sabiendo que existe Dios y que Él es su creador, el ser humano, ese individuo, se rebela contra Él. No quiere hacer su voluntad. El ser humano le dice a Dios: no me interesas. Lo que se hace en este mundo es mi voluntad, mi deseo, mis planes. Si tú quieres contribuir en ellos, amén. Y si no quieres, bien puedes irte. Tú no me importas. Así vive el hombre en este mundo. No vive diciéndole a Dios: hágase tu voluntad. Vive en este mundo diciéndose: hágase mi voluntad. Por eso Dios, hermanos, tomará a cada hombre y mujer y ejecutará su juicio más severo sobre esta persona. Ahora, no solo eso, hermanos. En el versículo 6 leamos la palabra del Señor. A él no solo le interesa lo que la gente haga con él, con Dios. A Dios también le interesa, al parecer, lo que la gente hace con su pueblo. Miren el versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Uy, el Señor dice: como ustedes no les importa ejecutar a mis santos, ustedes han derramado sangre de mis hijos y de mis profetas. Yo les voy a dar a beber lo mismo. Les voy a dar sangre. Pagaré sangre con sangre. Hermanos, ¿se dan cuenta? A Dios no solo le interesa lo que el hombre haga con Dios, con él, sino que le interesa a Dios lo que el hombre hace con su pueblo, con sus hijos. Hermanos, para Dios no hay impunidad. No hay impunidad. Todo lo que te han hecho a ti y a mí injustamente, hermanos, injustamente, todo sufrimiento, todo dolor, toda preocupación que te ha causado una persona que no conoce a Dios, como pueblo de Dios, será castigado. No hay impunidad. Por eso dice la palabra del Señor que dejemos la venganza para Dios. El Señor dice: no se vengan ustedes, no pongan sus manos sobre esa persona, no os vengáis vosotros mismos, sino dejad lugar, hijos míos, al dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está:
Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Hermanos, para Dios y para Cristo, si hay algo sagrado que se debe cuidar y se debe proteger, es su pueblo, su esposa, la esposa de Cristo. Así como un hombre no quiere que nadie la maltrate a su esposa, nadie la injurie, así también Dios y Cristo tratan con la suya, con su esposa, nosotros. A Dios le interesa, hermanos, lo que hacemos con su pueblo. Y ese día, cuando Él venga, hermanos, todo lo que el pueblo sufrió a causa de los impíos, ese día, hermanos, será pagado. Dios pagará su justa retribución. Hay gente, hermanos, que ha hecho mucho daño a la iglesia, mucho daño, sin piedad y misericordia, hermanos, dividen la iglesia. Sin piedad y misericordia injurian contra los profetas, contra los siervos de Dios. Hablan en contra de los ministros de Dios, como hicieron en aquel tiempo, incluso los matan. Hay tantas cosas, hermanos, que se hace contra el pueblo de Dios. Se mofan de nosotros, se ríen. Pero saben, hermanos, cuando Él venga, Él pagará a cada uno conforme a todo lo que ha hecho con su pueblo. Por eso dice el Señor, mía es la venganza, déjenmelo a mí a ese. Ustedes no hagan nada contra esa persona, no hagan nada. De hecho, Jesús decía, aún si es tu enemigo, no le desees ni mal. Si te pide pan, dale pan. Si te pide algo, dale a esa persona. Ascuas de fuego amontonarás en su cabeza, pero déjamelo a mí. Tú no le hagas venganza, déjamelo a mí. Yo me voy a vengar de ese hombre y de esa mujer. Él sabrá lo que es tratar con mi esposa, lo que es maltratar a mi esposa. Él entenderá un día eso. Espera, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Por eso, hermanos, como pueblo suyo, nosotros tenemos que sentirnos privilegiados, amados, protegidos, estimados, porque Dios no ha olvidado nada de lo que se ha hecho contra su pueblo. Es así, hermanos, como se revela este juicio de Dios. Dios manda el juicio se ejecuta en este mundo, condena a los impíos por su rebeldía contra Dios y por su maltrato contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Termino, hermanos, entonces con 3 aplicaciones este mensaje. La primera aplicación, hermanos, que debemos hacer en este texto, a medida que hemos entendido hasta aquí, es, hermanos, la perspectiva que nosotros cultivamos de Dios. ¿Cómo es Dios para ti? ¿Cómo es Dios? Hermanos, otra vez, volvamos al inicio. Dios no es una especie de Papá Noel gordito en que tú puedes jalarle de sus bigotitos y puedes tratarle como tu cuate, ¿entiendes, hermano? No es así, Dios. No es así. Hermanos, estamos frente a un Dios serio, a un Dios que tome en cuenta cada actitud de su criatura, cada comportamiento de su criatura. Un Dios que un día pagará bien con bien al que hizo bien y mal por mal al que hizo mal. Un Dios que no se olvide, hermanos, de las injusticias. Vivimos en un mundo donde al mal se le dice bueno y al bueno se le dice malo. Pero eso un día terminará. El malo tendrá su castigo y el bueno tendrá su castigo. Dios es serio, hermanos, y en ese marco Dios se revela a su pueblo, se muestra a su pueblo como un Dios justo y un Dios de ira. Así como nuestro Dios, hermanos, es amoroso, misericordioso y bondadoso, así también no tenemos que perder de vista que nuestro Dios es fuego consumidor. Que Él en algún sentido está
llenando un vaso, los vasos de ira, está llenando, hermanos, y está pronto a rebalsar ese vaso. Y el día que se desborde, hermanos, lo que está dentro de ese vaso, ay de aquel hombre a quien Dios le encuentre como su enemigo. Dios es un Dios de ira. Y el pueblo de Dios, así como este ángel, debe alabar a Dios por ese carácter tan hermoso de su ser. No sé, hermanos, cuántos de ustedes, siempre les escucho hablar a algunos, hermanos, hay que darle gracias a Dios porque Él es bueno. Amén, hermanos. Él es bueno, amén. Ok, ahora, hay que darle gracias a Dios porque Él también es furia, es ira. Amén, hermanos. El pueblo de Dios tiene que abrazar ambas cosas. Hay que alabarle a Dios porque Él nos ha amado. Amén, hermanos. Amén. Hay que alabarle a Dios porque un día Él castigará al impío. Amén, hermanos. Amén. Es lo justo. El pueblo de Dios tiene que amar a Dios y todo su carácter. Eso es lo que nos enseña este texto. Pero no solo eso, hermanos, también este pasaje nos enseña como cristianos a meditar en lo que nosotros hacemos con su pueblo. Hermano, ¿qué haces tú con los santos? A veces vivimos una vida muy vertical. No, con tal de que yo esté bien con Dios, no importa nada. No, hermano, no es así. Ese pensamiento es torcido, no es bíblico. No, aquí no se trata de, sí, si yo estoy bien con Dios, estoy bien. No, lo completo, hermanos, es esto. Si yo estoy bien con Dios y bien con su pueblo, estoy bien entonces. Porque a Dios no solo le importa la relación que tú tengas con Él, le importa también la relación que tú tienes con sus hijos. ¿Cuánto amas, hermano, esta comunidad? ¿Cuánto estimas esta iglesia? Hay algunos de nosotros, hermanos, que fácilmente cuchillamos a un hermano. Fácilmente a través de la murmuración le damos un zarpazo, un cuchillazo en el corazón a cualquier santo. Derramamos sangre. ¿Cómo hacen los enemigos? A veces en nuestras decisiones ni siquiera tomamos en cuenta a la iglesia, hermanos. No, es que yo tengo que orar a Dios. Yo solo con Dios. No tomamos en cuenta. No, hermanos, para Dios es igual de trascendental lo que tú hagas con su pueblo, cómo trates a la iglesia. Hay algunos, hermanos, que dicen amar a Dios y creer en Dios, pero no van a la iglesia. Parece que hermanos, no les importa la iglesia. Hay una incongruencia, ¿se dan cuenta? Dios castigará no solo a aquellos que se han rebelado contra Él, castigará a aquellos que habían tratado mal a su pueblo, habían derramado la sangre de los santos y de sus profetas. Por eso, hermanos, cuando venimos aquí, como decía el pastor Alfredo, me encanta la frase que él utilizó. Cuando venimos aquí tenemos que ser honestos. Y aludo al pastor Alfredo. ¿Qué significa ser honestos en la iglesia? Estar en este lugar, alma, vida y corazón. Eso significa que si yo voy a venir a la iglesia, no solo debo venir para agradar a Dios, sino también tengo que venir para congraciarme con mis hermanos. Si congraciarme con mis hermanos es cantar, canto con mis hermanos. Si congraciarme con mis hermanos es comer con ellos a la hora del almuerzo y no irme a casa a estar solo, pues estoy aquí en la iglesia por amor a mis hermanos. Si congraciarme con mis hermanos es ir a visitarlos, es ir, hermanos, a orar por ellos, lo hago, porque no solo amo a Dios, también amo a su pueblo. No solo peco contra Dios, sino también peco contra su pueblo. Dios quiere que cultivemos ese corazón, hermanos. No dividas lo que está unido. Y por último, hermanos, y termino con esto. ¿Saben, amigos y amigas que están aquí, adolescentes, jóvenes que están aquí, o tal vez tú que aún dices, yo no soy salvo, pastor, yo no sé si soy salvo, yo parece que no soy hijo de Dios, ¿qué hago? El Señor a través de esto te está mostrando, hermanos, su carácter.
Su carácter. Y quiero que observes esto. Quiero que pienses en esto. Juan nos está mostrando dos facetas del carácter de Dios. Por un lado, hermanos, Dios está extendiendo su mano al hombre. Es como si Dios te estuviese extendiendo su mano de misericordia a través de su evangelio y diciéndote todos los días: hijo, arrepiéntete. Hijo, adórame. Hijo, alábame. Congrégate, hijo. Hijo, sírveme. Pero mientras Él extiende su mano de misericordia y te da un montón de oportunidades, al mismo tiempo Dios está reteniendo el furor de su ira. ¿Se dan cuenta, hermanos? Está frenando, está colocando una muralla allá atrás para que su ira no se desborde sobre ti porque lo mereces. Y Él está soportándote. Todos tus pecados, todas tus impiedades, todas tus malas decisiones, Él en su misericordia sigue soportándote y está esperando, extendiendo su mano y frenando su ira. Pero un día, escúchame, niños, jóvenes y amigos que están aquí, un día el Señor cerrará sus brazos de misericordia. Y hermanos, esa pared que Él había puesto para que no se desborde toda su furia, el Señor, hermanos, lo quitará. Y amigo y amiga, cuando eso suceda, tú podrás experimentar todo lo que es, todo lo que contiene la justicia de Dios, la ira de Dios por tus pecados. Por eso, mientras haya oportunidad, amigo y amiga y jóvenes y adolescentes, tomen en cuenta sus vidas. Mientras haya tiempo y la mano de Dios esté extendida sobre ti de su misericordia, no desaproveches, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Confía en la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario por tus pecados. Cree en Él, arrepiéntete y ven a Él y refúgiate en Cristo y huye de la ira venidera que pronto vendrá sobre este mundo. Tarde o temprano, estos juicios de Dios, hermanos, serán reales en esta tierra. Y ellos dirán: no hay quien detenga su mano, dice el Señor. Haré lo que yo me he propuesto hacer. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Y quiera el Señor en su misericordia salvar, despertar al pecador de su pecado y traerlo hacia Él. Oremos.